se alza en medio de una tierra aún marcada por el juicio del diluvio. Nimrod. Mientras las familias temen a Yahweh Todopoderoso, Él elige otro camino. Él no le construyó altares a las tinieblas, le construyó imperios. No se arrodilla, erige una torre. Su nombre resuena como fuerza, poder y dominio. Fue él el primero que dijo sin palabras: no necesito obedecer al Todopoderoso del cielo. Pero hay un misterio mayor tras esta elección. ¿Por qué Nimrod, llamado el poderoso cazador, decidió buscar autogloria en lugar de sumisión, que motivó realmente la construcción de la Torre de Babel? Pudo haber sido mera ambición humana o un plan consciente de rebelión contra el Creador. ¿Quién era Nimrod cuando nadie lo veía? ¿Qué les prometió al pueblo para convencerlos de ascender ladrillo a ladrillo hacia el cielo? ¿Por qué esta antigua historia aún resuena con tanta fuerza en nosotros hoy? Y cómo Torre de Babel se convirtió en el mayor símbolo de la rebelión humana contra el cielo. Después del diluvio, cuando el mundo estaba empezando a comprender la necesidad de obediencia al Todopoderoso Celestial, Nimrod inicia una acción cuyo espíritu subversivo hacia Yahweh Elohim incidiría sorprendentemente en una y otra generación humana, cambiando el curso de la humanidad al intentar construir un mundo sin Yahweh Creador. Espíritu subversivo este que quedó presente hasta nuestros días, última generación del laxo de pruebas. Dado para nuestra redención. Nadie más que Él para saber que el juicio de Yahweh Todopoderoso no era una historia lejana, sino un recuerdo vivo, producto de la maldad ante tanta desobediencia humana que había provocado el diluvio en la tierra. Él no hablaba de fe ni de obediencia, hablaba de poder. Su presencia fue imponiéndose mientras crecía como algo nuevo, silencioso y peligroso. Se ganaba elogios cautelosos. No dependía de la oración. Su poder no surgía de la sumisión, sino de una presencia extraña. Desde niño parecía tener algo diferente en su corazón. No tenía temor de Yahweh. Se rehusaba a temblar ante el cielo. Las familias se dispersaron por los campos abiertos, buscando espacio, alimento y seguridad. Pero más allá de los campos se extendían densos bosques llenos de sonidos extraños y animales peligrosos. Pocos se atrevían a aventurarse allí. Nimrod entró. Su cuerpo se fortaleció demasiado pronto. Sus movimientos eran firmes. Observaba el viento, las huellas en el suelo, el comportamiento de las bestias. Mientras otros aprendían a evitar el peligro, él aprendió a afrontarlo. No por imprudencia, sino por maestría. No te alejes tanto, le advirtió un hombre una mañana, viéndolo dirigirse hacia el bosque. Alguien tiene que irse, respondió Nimrod sin mirar atrás. Pronto empezaron a surgir historias. Un león que atacaba manadas fue encontrado muerto cerca del río. Un gran jabalí que sembraba el pánico desapareció. Bestias que antes hacían temblar a los hombres ahora estaban siendo derrotadas. Siempre había alguien que decía, Nimrod estaba allí. Los pueblos empezaron a sentirse más seguros con su presencia. Las noches se volvieron más tranquilas. Las madres dormían con menos miedo. Los niños jugaban sin mirar constantemente la oscuridad. Mientras Nimrod esté aquí, nada podrá alcanzarnos, dijo un hombre. Se enfrenta a lo que tememos, respondió otro. La protección se convirtió en dependencia sin que ellos se dieran cuenta. Pero no solo los animales guardaron silencio ante él, los hombres también. Su presencia inspiraba respeto. Los ancianos comenzaron a darse cuenta. La gente le presta más atención a él que a nosotros, dijo uno de ellos con tono preocupado. Se sienten seguros, respondió otro. La seguridad no es liderazgo, replicó el primero. Pero ya era demasiado tarde. Otros afirmaban que el Todopoderoso Celestial lo veía. Sin embargo, no todos lo tomaron como un cumplido. Una noche, un anciano preguntó, ¿pero qué significa estar delante del Todopoderoso? Y otro anciano respondió en voz baja, ¿significa que le bendice o le cuida? La expresión era antigua y estaba llena de significado. Estar delante de Yahweh siempre se ha asociado con la reverencia, la sumisión y el temor de respeto, mas no de miedo, como algunos llegan a sentir, por el simple hecho de estar caminando a espalda de su Creador por falta de amor. Pero Nimrod, él no pedía consejo, no pedía permiso. Por eso, la duda estaba en algunos corazones que recordaban cómo nuestro Creador trata con los hombres. Estar delante de Yahweh efectivamente significa aprobación, no desafío. Lamentablemente, la fe existía, pero era frágil. Muchos obedecían más por miedo que por confianza. Después del diluvio, una lluvia intensa bastaba para volver la vista al cielo. Un río con una leve crecida bastaba para encoger los corazones. Al parecer, el pueblo vivía disperso, inseguro, intentando obedecer a su Creador mientras luchaban contra el temor de un nuevo juicio. Y Nimrod observó todo esto. En las reuniones, vio hombres que hablaban del Creador, pero temblaban. Líderes que citaban promesas que no lograban calmar a su propia gente. Y comprendió algo importante. El miedo reinaba desde adentro, esperando lo peor.
cuando realmente se trataba de amar a su creador invisible y hacer lo que él decía que era lo correcto, sabiendo que él dispone las circunstancias para el bien de quienes le aman y son llamados conforme a su propósito. Esa es su promesa, una promesa de esperanza y confianza en que Yahweh obra en medio de cualquier situación, incluso las difíciles. Es claro que el que ama el bien no vive en temor de miedo, sino de respeto a su creador. Sin embargo, Nimrod, al carecer de temor por respeto a su creador, replica ganando terreno. El miedo los debilita y los débiles no construyen nada duradero. Y así empezaron a circular estas palabras no como una confrontación contra el celestial, sino como una alternativa. Jamás les dijo que el Elohim creador no existiera. Simplemente sugirió que no era prudente depender completamente de él y que necesitaban seguridad visible, algo que puedan tocar. Y obviamente, a quienes vivían con el corazón apesadumbrado, la idea les pareció muy sensata. De esta manera, Nimrod empezó a ofrecer algo que los ancianos no podían, una sensación de control. Mientras yo esté aquí, nadie quedará sorprendido. Afrontaré el peligro antes que les alcance. Y su presencia disminuyó el miedo, y donde el miedo disminuye, la confianza lo reemplaza. Y así empezaron a tomarle confianza a un hombre, influenciado obviamente por espíritus de error. Y luego al sistema, hasta el fin de nuestros días, recalcándoles un temor de miedo que en nada tenía que ver con el temor de respeto que se le debe a nuestro Creador. Las personas temerosas aceptan órdenes con facilidad, renuncian a la libertad a cambio de protección. Mientras tienen miedo, siguen adelante, dijo en voz baja. Poco a poco, su palabra empezó a tener más peso que los viejos consejos. Su presencia empezó a determinar las decisiones. Su fuerza se convirtió en la regla. El miedo que antes llevaba a los hombres a arrodillarse ante Yahweh Creador, ahora los obligaba a alinearse tras un líder visible. La fe estaba siendo reemplazada por el control. La confianza estaba siendo reorientada y casi nadie se dio cuenta cuando se cruzó la línea. Lo que empezó como protección terminó como dominio. Lo que parecía cuidado se convirtió en mando absoluto. Nimrod ya no solo defendía, sino que gobernaba. Y la pregunta que empezó a surgir, pesada y silenciosa, quedó sin respuesta clara en el corazón de los pocos que aún recordaban quién debía estar en el centro. Y cuando reina el miedo, ¿quién tiene realmente el poder? La protección empezó a transformarse en autoridad. No necesitaba pedir poder, se lo concedió el miedo colectivo. Los ancianos intentaron advertirles. Eso no es saludable, dijo uno de ellos. Está ocupando un lugar que no es suyo, comentó otro. Pero la gente no quería escuchar. La vida empezó a girar en torno a la ciudad, ya no en torno a la familia ni al clan. Anteriormente, el padre dirigía el hogar. Anteriormente, el anciano guiaba al pueblo. Ahora todos esperaban la palabra de un solo hombre. No se autoproclamó rey, no lo necesitaba. El poder le fue entregado poco a poco. Primero como protección, luego como liderazgo, ahora como autoridad total. La sensación de seguridad aumentó, pero con ella surgió algo más pesado, la dependencia. La dependencia de Yahweh fue reemplazada por la dependencia al sistema. Han decidido obedecer a hombres en vez de obedecer a Yahweh. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, son las consecuencias. Se centralizaron las decisiones. El cuestionamiento pasó a considerarse una amenaza al orden. Nunca habíamos tenido algo así antes, comentó un anciano. Ahora somos fuertes, respondió otro. O ahora nos están controlando, murmuró el primero, casi inaudiblemente. El reino se formó, no por decreto divino, sino por temor humano. No por obediencia, sino por conveniencia. Fue el primer imperio de la historia, construido no sobre la fe, sino sobre el control. El poder de Nimrod ya no dependía de su presencia física, residía en los muros, en las reglas, en la organización. El dominio dejó de ser personal y se volvió estructural. Y así Babel, Ereb y Akkad se establecían como centros de autoridad humana. Algo hacía que todo esto fuera posible casi a la perfección. Todos hablaban el mismo idioma, claramente en Génesis 11:1. Ahora toda la tierra tenía un solo lenguaje y unas solas palabras. No hubo confusión, no hubo malentendidos. Cuando alguien hablaba, todos entendían. Cuando se daba una orden, se difundía rápidamente. La comunicación fluía como el agua en terreno llano. Nimrod reconoció el valor de esto antes que todos los demás. Las órdenes llegaban de un punto a cada rincón de las ciudades. La gente trabajaba como un solo cuerpo. Cada uno sabía qué hacer. Cada uno conocía su función. Así es más fácil, le dijo un trabajador a otro. No hay que pensar demasiado, respondió el compañero. Solo hay que obedecer. Al principio, la unidad parecía algo positivo. Trajo organización, trajo velocidad, trajo resultados visibles. La construcción avanzó, la seguridad aumentó. La gente se sintió fuerte por estar unida. Somos un solo pueblo, dijeron. Somos una sola voz. Pero poco a poco, algo cambió. La unidad dejó de ser natural y se convirtió en una exigencia. Pensar diferente empezó a causar inquietud. Cuestionar se consideraba un signo de atraso. Cualquiera que discrepara con el ritmo se consideraba un problema. ¿Por qué tenemos que hacer todo así?, preguntó una vez un hombre mayor. Porque todo el mundo lo hace, respondió otro. ¿Y si me equivoco?, insistió el anciano. Así todos cometemos errores juntos, concluyó el más joven. Nimrod ya no necesitaba estar presente para ser obedecido. Su forma de pensar ya se había difundido junto con el lenguaje común. Sus ideas se repetían sin cuestionamientos. Su cosmovisión se convirtió en la norma. La unión hace la fuerza, dijo públicamente. La unidad es seguridad, repetía el pueblo. Pero la verdadera unidad viene de Yahweh y nace de la obediencia y el amor, no del control. Cualquiera que insistiera era aislado. No causes problemas,
advirtió un supervisor a un trabajador. Solo hice una pregunta, respondió. Las preguntas rompen la unidad, concluyó el otro. La comunicación perfecta empezó a silenciar la conciencia. Se esperaban las palabras adecuadas, se repetían las frases adecuadas. La fe, que exige reflexión y dependencia, empezó a perder terreno. Antes esperaba la guía del cielo, ahora estaba esperando instrucciones del sistema. Cus ya no estaba entre los líderes. Los ancianos eran cada vez menos escuchados. La nueva generación creció aprendiendo a repetir, no a discernir. Así es como funciona, dijeron. Siempre ha sido así, afirmaban, aunque sabían que no era así. La unidad se había convertido en una prisión invisible. Todo fluía demasiado rápido como para permitir la conciencia. Todo funcionaba demasiado bien como para permitir el cuestionamiento. Llanura de Sinar se extendía amplio, llano y fértil. Era fácil construir, vigilar y controlar. Y aconteció que según iban hacia el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Génesis 11:2. El pueblo se sentía seguro. ¿Dónde construir? ¿Cómo organizar? ¿Y a quién vigilar? Todo lo lideraba Nimrod. Una voz más que otra se oía comentar: ya estamos llenando este lugar. Solo pocos recordaban en lo más profundo de su corazón que la promesa del Creador era llenar toda la tierra con su descendencia y no estar concentrados en un solo lugar. La libertad de seguir la guía de Yahweh se estaba sacrificando por la estabilidad de un sistema humano. Esta seguridad tenía un precio. En la ciudad que llegó a ser vista como invencible y permanente, refugio a cualquier amenaza futura, el miedo al diluvio se combatía no con fe verdadera, sino con perseverancia, cuando realmente fe y perseverancia deben ir de la mano. El paseo ha terminado. La peregrinación ha terminado. La adicción ha quedado atrás. Y mientras la llanura de Sinar se llenaba de robustos edificios y de certezas humanas, una pregunta insistía en surgir silenciosamente, ignorada por la mayoría, pero viva en los corazones de quienes aún recordaban las palabras del Creador. El ruido de hornos de ladrillo se convirtió en parte de la rutina diaria. El fuego ardía desde temprano en la mañana. La arcilla se moldeaba, se secaba y se horneaba. El trabajo era duro, el sudor corría a raudales, el dolor en los brazos era constante, pero nadie se detenía. Nimrod caminaba entre los hornos, observándolo todo con atención. Sabía que el esfuerzo une más que las palabras. Quienes trabajan juntos, sufren juntos, y quienes sufren juntos, aceptan permanecer juntos. Cada ladrillo es un paso hacia nuestra seguridad, dijo a los grupos reunidos. Aquí estamos construyendo nuestra supervivencia. La gente empezó a creerlo. Permanecer unidos parecía la única manera de sobrevivir. La dispersión, tal como la recomendó Yahweh, la empezaron a ver como un riesgo innecesario. Si nos dispersamos, nos debilitamos, dijo un hombre secándose el sudor de la cara. Solos somos presa fácil, respondió otro. Nimrod reforzó la idea con calma y firmeza. Unidos, nadie podrá vencernos, afirmó. Separados, seremos olvidados. Las palabras encontraron terreno fértil. El antiguo miedo al diluvio aún perduraba en la memoria. La idea de vagar sin rumbo parecía demasiado peligrosa. Quedarse, construir y protegerse parecía sensato. Quienes recordaban la palabra de Yahweh eran tratados como personas que lo arriesgaban todo. El pueblo empezó a ver a Yahweh como un obstáculo para su plan de seguridad. El sueño de permanencia se había cumplido, y mientras los hornos seguían ardiendo, los ladrillos se amontonaban y la gente se convencía de que quedarse significaba sobrevivir, empezó Nimrod. Construimos muros, construimos seguridad. Los hombres asintieron. Pero eso aún no es suficiente, continuó. Necesitamos algo más grande. Uno de los líderes frunció el ceño. ¿Más grande cómo? Algo que se pueda ver desde lejos, respondió Nimrod. Algo que dure para siempre. El silencio cayó sobre el grupo. Una marca, dijo otro hombre en voz baja. Una señal de nuestra fuerza, añadió Nimrod. Fue entonces cuando se mencionó la idea por primera vez. Construiremos una torre. Algunos intercambiaron miradas, otros contuvieron la respiración. Una torre tan alta, explicó Nimrod, que llega hasta el cielo. La propuesta se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. En poco tiempo, toda la población hablaba de ella. La Biblia registra este momento en Génesis 11:4. Entonces dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos dispersados sobre la faz de toda la tierra. La torre no era solo un edificio, era un símbolo, era una promesa, era un desafío. Si tocamos el cielo, dijo un hombre emocionado, nunca seremos olvidados. Nada puede destruirnos, respondió otro. El cielo, antes recordado como un lugar de admiración y reverencia, comenzó a cambiar de significado. Se convirtió en un límite a alcanzar, un espacio a conquistar. Nimrod caminó entre la gente mientras la emoción crecía. El cielo nos observa, dijo. Ahora verá de qué somos capaces. Algunos sintieron orgullo, otros sintieron una punzada en el pecho, pero no se atrevieron a cuestionarlo. La torre representaba todo lo que habían construido hasta entonces: unidad, fuerza, permanencia y control. Nadie ha hecho nunca algo parecido, dijo un trabajador. Por eso lo haremos, respondió otro. Se empezaron a trazar los planos, se seleccionaron los mejores materiales, se escogió a los trabajadores más fuertes, todo giraba en torno a la nueva construcción. La ciudad parecía pequeña en comparación con el proyecto. Esta torre nos protegerá, dijo la gente. Ella será nuestra garantía. Pero algo silencioso y peligroso estaba sucediendo en el corazón de esa idea. El cielo estaba dejando de ser un lugar de oración para convertirse en un objetivo humano. Ya no era el lugar donde uno buscaba ayuda, era el lugar al que uno señalaba, diciendo, vamos a llegar. Alguien comentó, Elohim nos dio inteligencia, usémosla. Y la frase caló de inmediato.
Después de todo, por sus corazones engañosos pensaban que no estaban atentando contra su creador. Simplemente querían demostrar que ya no necesitaban depender de él. La torre empezó a verse como una victoria anticipada, un monumento que mostraría al mundo que el hombre había superado el miedo, el juicio y la necesidad de doblegarse. La fe dio paso a la ambición, la reverencia, al desafío. No había duda, no había vacilación. Había una frase que unía a todos. Hagámonos un nombre, dijeron. La frase resonaba en las calles, en las obras, en las reuniones nocturnas. El creerse que eran por sus obras y no por su fe les llevó a errar. Tanto el pueblo como Nimrod buscaban la estima, la gloria de unos con otros. No necesitaba Nimrod realmente pedirla, ya el pueblo se la estaba dando. Si no fuera por Nimrod, nada de esto existiría, dijeron. Nos dio dirección, dijeron otros. Él nos unió, repetían. El nombre de Nimrod se asoció con todo lo que salía bien, con el orden, con la seguridad, con una visión de futuro. Cuando alguien resolvía algo importante, su nombre era recordado. Cuando surgía un problema, se buscaba su palabra. Pregúntale a Nimrod. Antes hablaban del poder del Creador y citaban promesas antiguas. Ahora hablaban de crecimiento, grandeza y permanencia. Estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos, dijo un líder. Estamos construyendo lo que somos, corrigió otro. La diferencia era sutil, pero profunda. Entre la gente surgieron cánticos sencillos. No eran oraciones, eran declaraciones de orgullo. Somos fuertes, somos unidos, nuestro nombre perdurará. Un anciano con voz tenue logró expresar lo que ya casi había olvidado. El nombre que perdurará es el del Creador. Respondió un joven. Pero ahora nos toca a nosotros. El anciano guardó silencio. Nimrod no interrumpió, no corrigió, no advirtió. Caminó entre la gente mientras la veneración crecía. Su nombre se mencionaba con respeto, a veces con temor, a veces con silenciosa admiración. Él nos trajo hasta aquí, dijeron. Él nos mantendrá aquí. La torre seguía elevándose, pero algo invisible se alzaba con ella. El orgullo. La certeza de que el hombre había encontrado su propio camino, la convicción de que ya no necesitaba mirar al cielo en busca de dirección. El nombre humano ocupaba el centro. Los esfuerzos humanos definieron el futuro. A voz humana sustituía a divina. Y mientras las multitudes repetían la misma frase, creyendo haber encontrado seguridad en su propia grandeza, una pregunta comenzó a pesar en los corazones de los pocos que aún recordaban al Creador. Cuando el nombre de un hombre se hace más grande. ¿Dónde encaja el nombre de Yahweh Todopoderoso? La pregunta flotaba en el aire, pero no encontró respuesta inmediata, y el tiempo transcurría. La torre seguía elevándose, día tras día, nivel tras nivel, piedra sobre piedra. El cielo seguía igual, sin truenos, sin señal, sin advertencia visible. El silencio parecía absoluto. La gente observaba la azotea del edificio y luego alzó la vista, esperando que algo sucediera. Pero nada ocurrió entonces. Un trabajador expresó: el celestial no nos detuvo. Si hubiésemos hecho mal, ya hubiese ocurrido algo. El silencio se interpretó como aprobación. La ausencia de juicio se convirtió en señal de acuerdo. Nimrod se dio cuenta de esto antes que todos los demás. Caminó por la obra, observando la creciente confianza. Cada día sin interferencias fortalecía su posición. Cada amanecer tranquilo aumentaba la convicción de la gente de que estaban en el camino correcto. El cielo nos está mirando, dijo con calma, y permanece en silencio. Pero nunca fue permiso, siempre fue paciencia. Los residentes más antiguos aún lo recordaban. Algunos ancianos susurraban entre ellos. No actúa según el tiempo humano, dijo uno de ellos. Está esperando, respondió otro. Y cuando actúa, es definitivo, añadió una tercera persona. Pero esas voces eran débiles comparadas con el ruido de la construcción. El sonido de las herramientas era más fuerte que cualquier advertencia. El movimiento constante no dejaba lugar a la reflexión. La torre se convirtió en un símbolo de victoria anticipada. Cada nuevo piso era celebrado. La gente celebraba su propio progreso. Estamos ganando, dijeron. Nada puede detenernos. Nimrod comenzó a hablar con aún más confianza. Sigue, dijo. Continúa. El cielo no puede detenernos. Jamás dijo que Yahweh lo aprobara. No necesitaba hacerlo. El silencio le ayudó. El engaño creció sin confrontación directa. No hubo rebelión abierta, solo confianza excesiva. Nunca hemos estado tan lejos del miedo, comentó un hombre. Nunca hemos estado tan cerca del cielo, respondió otro. Pero ahí residía precisamente el peligro. El silencio se confundía con la ausencia, la paciencia con el acuerdo, la espera divina con la indiferencia. La torre avanzó. El orgullo se fortaleció. La certeza humana se consolidó. La gente ya no se preguntaba si debía continuar. Simplemente la seguía. Nimrod lo creía, o al menos quería creerlo. El silencio reforzó su convicción de que había superado los viejos límites, de que el mundo había cambiado, de que el hombre había madurado, pero el cielo no estaba vacío, solo estaba esperando. La torre seguía en pie. El cielo permanecía en silencio, y eso bastó para transformar la cautela en certeza. La ciudad se llenó de un ambiente festivo. Hubo discursos, reuniones públicas y promesas de un futuro seguro. Nimrod empezó a hablar con más valentía. Llegamos aquí con nuestras propias manos, dijo a la gente reunida. Trabajamos juntos, pensamos juntos, construimos juntos. La gente escuchaba atentamente. Sus palabras eran reconfortantes. Al fin y al cabo, todos podían ver los resultados ante sus propios ojos. Ya no necesitamos vivir con miedo, continuó Nimrod. Ya no necesitamos esperar señales del cielo. Algunos sintieron una ligera incomodidad al oír eso, pero nadie interrumpió. El tono era de sustitución silenciosa. Nunca hemos estado tan organizados, dijo un comerciante. Nunca hemos sido más fuertes, respondió otro. Nimrod comenzó a afirmar algo nuevo, poco a poco. Ya no dependeremos de lo invisible, dijo una vez a un grupo cercano.
Ahora controlamos nuestro destino. Estas palabras no fueron pronunciadas como una rebelión abierta. Se presentaron como madurez, como progreso, como liberación de viejos miedos, con promesas de estabilidad. Se disfrazó de progreso. Nimrod no negó a Yahweh de manera directa, simplemente lo hizo innecesario, y eso es mucho más peligroso que una negación directa. Si algo sale mal, lo arreglaremos, dijo. No tenemos nada que temer. La gente creyó. Después de todo, todo parecía sólido. Pero el fundamento invisible que sostenía el mundo estaba siendo ignorado. Se le había arrebatado la confianza al Creador y se la había depositado en el sistema humano. La torre se erigió como símbolo de esta nueva creencia. Un mundo donde el hombre decide, controla y gobierna sin necesidad de mirar al cielo. La independencia de nuestro Elohim creador se convirtió en el ideal más alto. Y cuando Yahweh es ignorado, ¿quién sostiene al mundo? En los niveles más altos del edificio. Allí, donde pocos se aventuraban, el viento era más fuerte y la ciudad parecía pequeña. La gente abajo parecía puntos en movimiento. Quienes ascendieron sintieron algo nuevo, una sensación de control. A Nimrod le gustaba ese lugar. Reunió solo a los líderes más cercanos, hombres que no cuestionaban, hombres que habían demostrado su lealtad al sistema. Los hombres miraron a su alrededor. La vista era amplia. El cielo parecía más cercano. La torre ya era la estructura más alta que el mundo había visto jamás. ¿Sabes por qué hacemos esto?, preguntó Nimrod. Algunos asintieron, otros guardaron silencio. Para protegernos, respondió uno de ellos. Para que no nos dispersemos, dijo otro. Nimrod levantó la mano pidiendo silencio. Eso es lo que la gente cree, dijo con calma. Pero eso no es todo. Los hombres se miraron unos a otros. La torre no es solo un refugio, continuó Nimrod. Es una posición de autoridad. ¿Posición?, preguntó un líder confundido. Un lugar de gobierno, respondió Nimrod. Un centro que no depende del cielo. El viento arreció. El silencio se hizo pesado. Mientras miren hacia arriba, explicó Nimrod, verán nuestro trabajo, no pedirán indicaciones, aceptarán órdenes. Uno de los hombres tragó saliva con dificultad. ¿No es eso peligroso?, preguntó vacilante. El peligro reside en depender de lo invisible, respondió Nimrod. El hombre necesita algo firme. Allí se reveló el verdadero propósito. La torre no era defensiva, no era un simple símbolo. Era desafío silencioso, un sistema que ocupaba el espacio de la autoridad divina. El cielo gobierna desde lejos, dijo Nimrod. Nosotros gobernaremos desde aquí. Las palabras no fueron pronunciadas con ira, fueron pronunciadas con convicción. Para él, esto era progreso, era evolución, era liberación del miedo ancestral. Algunos líderes sintieron orgullo, otros sintieron miedo, pero ninguno se doblegó. Todos sabían que, al quedarse allí, estaban eligiendo un bando. La torre dejó de ser un edificio y se convirtió en trono, no un trono declarado, sino un centro de autoridad contra el cielo. Un lugar donde el hombre se colocaba por encima de la dependencia. Estamos cambiando el mundo, dijo un líder. Estamos creando un mundo nuevo, respondió Nimrod. Abajo, la gente aún creía que construían para protegerse. No sabían que, en la cima, el propósito había cambiado. La torre ahora apuntaba contra Yahweh creador. El cielo ya no era una morada, sino un límite para superar. Las creaciones humanas ocupaban el espacio que antes estaba reservado para la reverencia. Nimrod miró al horizonte y habló en voz baja. El hombre ya no necesita inclinarse. La frase quedó flotando en el aire. La torre creció. El desafío estaba planteado. Y mientras los líderes descendían en silencio, cargando con un secreto que lo cambiaría todo, una pregunta inevitable comenzó a pesar sobre la historia misma. La respuesta ya estaba en camino. No llegó en forma de trueno. No llegó como un viento fuerte. Vino de donde siempre vino, del cielo que los hombres habían decidido desafiar. La Biblia describe este momento con pocas palabras, pero palabras llenas de peso, en Génesis 11:5. Y entonces Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Yahweh Desciende, no porque estaba lejos, no porque necesitara ver mejor, pero porque el tiempo de observación había terminado. La mirada divina recorrió toda Babel. Vio la ciudad organizada, las calles abarrotadas, los hornos encendidos, la torre en crecimiento. Vio un pueblo unido, pero no en obediencia, unido en desafío, unido contra el propósito que él había establecido desde Noé. Abajo, nada parecía diferente. El trabajo continuaba. Se daban las órdenes, la gente repetía las mismas palabras, el cielo permanecía en silencio. Hoy hemos subido a otro nivel, dijo con seguridad un supervisor. Ya casi llegamos, respondió otro. No sabían que el cielo ya había bajado. A Yahweh no le impresionó la altura de la torre, tal vez el corazón que la sostenía. Y de nuevo intervino con el mismo propósito que cuando quitó el árbol de la vida eterna en el Edén, para que los que realmente actúen conforme a su corazón, en pro de su plan creador, no se pierdan y puedan accesar a su promesa de la vida eterna en el tiempo final que se nos ha dado para redimir nuestra naturaleza caída. Un corazón que había cambiado la dependencia por el control, la fe por la seguridad humana, la reverencia por el orgullo. Miren, el pueblo es uno solo, y esto es solo el comienzo de lo que harán.
La unidad, que podría haber sido una bendición, se había convertido en un peligro. Cuando los hombres se unen lejos de Yahweh, nada los limita. El mal se organiza. El error se fortalece. La rebelión se convierte en un sistema. En ese momento Nimrod aún sentía que tenía el control. Sus líderes obedecieron. El pueblo lo siguió. La torre avanzó. Para él, el silencio del cielo aún parecía una victoria. Nada nos detendrá, le dijo a un hombre que estaba cerca. Somos muchos, respondió el otro. Somos uno, concluyó Nimrod. Pero había algo que no podían controlar. Decisión divina. No necesitaba repetir el diluvio. El juicio sería preciso, directo y suficiente. Atacaría la raíz de todo. La intervención se acercaba. El cielo no estaba ausente. Estaba observando. Cada palabra repetida por la gente, cada orden dada, cada ladrillo colocado en lugar de la fe era visible. No bajó a negociar, bajó a actuar. Y mientras los hombres creían construir el futuro, mientras la unidad parecía indestructible, empezó a formarse una pregunta, pesada e inevitable, a punto de encontrar su respuesta. ¿Qué hará Yahweh Todopoderoso con un mundo reunido contra él? La respuesta no llegó como muchos esperaban. No hubo fuego cayendo del cielo, no hubo muros derrumbándose, no hubo gritos de guerra. El juicio comenzó casi imperceptiblemente, en medio de una jornada laboral normal. El sol salió como de costumbre. Los hombres llegaron a sus puestos. Se empezaron a dar órdenes desde lo alto de la torre. «¡Traed más arcilla!», gritó un supervisor. El hombre de abajo miró hacia arriba, confundido. «¿Qué?», respondió frunciendo el ceño. «Barro, más barro», repitió el supervisor molesto. El trabajador meneó la cabeza. «No entiendo lo que estás diciendo». Otros comenzaron a darse la vuelta. Las voces se mezclaron. Las palabras conocidas sonaban extrañas. Los sonidos comunes perdieron su significado. La confusión se extendió rápidamente. «¿Te estás burlando de mí?», gritó un hombre. «No puedo entenderte», respondió otro desesperado. Las órdenes dejaron de funcionar. Ya no había coordinación, ya no había mando. Los gritos se superponían. Los gestos reemplazaban a las palabras, pero nada funcionaba. «¡Alto!», intentó gritar un líder. Nadie obedeció. No por rebelión, pero debido a un malentendido. El trabajo se ha parado. Las herramientas cayeron al suelo. Los hombres se distanciaron. Empezaron a formarse pequeños grupos, reunidos solo por quienes aún hablaban el mismo idioma. El caos se apoderó de la llanura. Nimrod se apresuró a bajar al darse cuenta de que algo andaba mal. Intentó hablar con sus líderes, pero solo recibió miradas vacías. «Reúne al pueblo», ordenó. Lo miraron sin palabras. «Háblame», insistió. Nada. El imperio empezó a desmoronarse allí mismo, sin una espada, sin un ejército enemigo, sin una resistencia organizada. La pérdida de comunicación fue suficiente para que todo se derrumbara. La unidad resultó frágil. El control se desvaneció. La torre, símbolo de poder, se convirtió en una simple estructura vacía. Las familias comenzaron a marcharse. Los grupos tomaron caminos separados. La dispersión, que había sido rechazada, ahora se producía sin opción alguna. «Tenemos que irnos», dijo alguien. «¿A dónde?», preguntó otro sin recibir respuesta. Nimrod observaba todo en silencio. Lo que había tardado años en construirse se derrumbó en pocas horas. Su dominio no pudo resistir el toque invisible de Yahweh Creador. El poder humano cayó sin el ruido de la guerra. Cayó en silencio. Cayó en el caos. Cayó porque su fundamento no era el cielo. La torre quedó incompleta. Babel perdió su centro. El nombre que buscaban exaltar comenzó a disolverse entre diferentes idiomas. Y mientras la gente se dispersaba, mientras el sistema se desmoronaba ante los ojos de todos, una pregunta seguía viva, pesada e inquietante, resonando detrás de todo lo que había sucedido. ¿Y Nimrod? ¿Qué estaba realmente intentando hacer? La pregunta no quedó sin respuesta por mucho tiempo. Ruinas de Babel hablaban por sí mismos. Lo que una vez fue ruido, orden y ambición, ahora era silencio, piedras dispersas y caminos vacíos. La torre permaneció inacabada, una advertencia para todas las generaciones. Nimrod estaba allí, no como rey, no como líder, solo como un hombre que enfrentaba el fracaso de su propio sistema. El pueblo se había dispersado, los líderes se habían marchado, el dominio se había desvanecido. Observó las piedras caídas, los niveles interrumpidos de la torre y comprendió algo que nunca había admitido en voz alta. No fue solo confusión, murmuró, fue una prueba. El secreto comenzaba a revelarse. Nimrod nunca solo quiso proteger a su pueblo, nunca solo quiso evitar otro diluvio. Lo que intentó construir fue mucho más grande y mucho más peligroso. Desde un principio, Nimrod solo intentó interrumpir el propósito del plan de nuestro Creador para la humanidad. Yahweh Elohim promete la redención para su pueblo. Un linaje, un futuro, un Mesías que vendría a su debido tiempo. Para que esto sucediera, los hombres necesitaban expandirse, formar naciones y cumplir con el propósito de Yahweh. Su plan era formar un sistema de gobierno eterno sin Yahweh Todopoderoso, un gobierno humano absoluto, un mundo organizado donde el hombre no necesitaría el cielo, sin esperas, sin promesas ni dependencia, donde todo estaría controlado aquí abajo. La torre no era una escalera para subir al cielo, era un trono para gobernar la tierra. Si se quedan aquí, nada los separará, acostumbraba a decir Nimrod. Si permanecen unidos, no tendrán que esperar a nadie. Eso fue el verdadero desafío. Nimrod no quería ascender al Creador, quería sustituirlo.
El sistema que creó impuso un nuevo espíritu en la historia, la idea de que el hombre puede sustituir al Creador, creerse que por él mismo, sin el amor a su Creador por sobre todas las cosas, ni el conocimiento y observancia de sus preceptos, puede lograrlo todo. Mismo espíritu que ha buscado reinar hasta el día de hoy, momentos cruciales, finales de esta historia humana en esta tierra de pruebas, en la cual dicho espíritu de error se formalizará a través del nuevo orden mundial. La idea de que el hombre puede sustituir al Creador, que puede gobernar sin ser sumiso, que puede decidir el futuro sin la promesa divina, fue el primer espíritu del anti-Mashiach, del antimesías, y no un hombre contra Mashiach que todavía no existe, sino un sistema contra el plan del Creador. Por eso actuó Yahweh, por eso cayó Babel, por eso se rompió la unidad. No fue solo una confusión de idiomas, fue la preservación del plan eterno. Nimrod comprendió demasiado tarde. Su nombre no fue exaltado, su torre no llegó al cielo. Su sistema no perduró, pero algo de él no fue destruido con las piedras. La idea sobrevivió. La idea de un mundo sin Yahweh. De seguridad sin fe en lo verdadero, de progreso sin obediencia, de un sistema completamente controlado por humanos. Nimrod desapareció de la historia visible, pero el espíritu que liberó continuó caminando sobre la tierra. Apareció en imperios, en sistemas, en gobiernos, en corazones. Cada vez que el hombre intenta tomar el lugar de Yahweh Eloheinu, renace Babel. Las ruinas quedaron atrás, pero la lección perduró a través de los siglos. El plan de Yahweh no se interrumpió. El Mesías vendría. La promesa se cumpliría. Ningún sistema humano podría impedirlo, pero el enfrentamiento continuaría. Y la última pregunta no pertenece solo al pasado. Resuena hasta nuestros días, atravesando generaciones y nos llega como una advertencia silenciosa y eterna. ¿El espíritu de Nimrod realmente murió? Las ruinas permanecen, la torre nunca se terminó, la gente se dispersó por el territorio, pero la historia de Babel no terminó allí, simplemente cambió de forma. Nimrod fue el primer hombre que intentó gobernar sin Yahweh Elohim, no con espadas, no con violencia directa, pero con un sistema demostró que es posible alejar a Yahweh sin negar su existencia. ¿Acaso resulta familiar esta afirmación? Claro que sí. Solo hay que hacer a Yahweh innecesario. Solo hay que priorizar el control humano. Solo hay que cambiar la dependencia por una aparente seguridad. Eso es lo que aprendimos de Nimrod. Babel no era solo una ciudad antigua, fue un modelo a seguir, una mentalidad, una forma de pensar, un lugar donde el hombre dice, yo me encargaré, yo tengo el control, yo decido, yo puedo, yo soy capaz. Mientras la escritura hebrea nos dice, todo lo puedo en Yahushua que me fortalece, no hay otra salida, no hay otra vía de salvación. Sin embargo, el pensamiento babilónico no murió con las piedras de la torre. Babel todavía existe. Hoy en día, ella aparece en gobiernos que creen que pueden organizar el mundo sin Yahweh Todopoderoso, en religiones que sustituyen al espíritu verdadero por reglas y estructuras, en sistemas que prometen seguridad pero exigen obediencia ciega y a menudo en corazones humanos que ya no oran, ya no esperan, ya no confían. Cada vez que el hombre intenta tomar el lugar de Yahweh Eloheinu, surge de nuevo Babel. Yahweh no destruyó Babel por miedo al hombre. Él destruyó Babel para preservar su plan, el plan de redención de la humanidad, el plan de Mashiach, el plan para restaurar lo perdido en el Edén. Este plan nunca fue destruido, nunca era tarde, él nunca fue derrotado. Sin embargo, siempre ha sido confrontado y siempre será confrontado, hasta el fin de este largo periodo de pruebas que se le ha dado a la humanidad para ser redimida. La historia de Nimrod nos invita a mirar hacia nuestro interior y a plantearnos una pregunta sencilla pero profunda. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En el cielo o en las torres que construimos? Pues cada vez que el hombre elige controlar en lugar de confiar, Babel comienza a resonar nuevamente y Yahweh sigue mirando.